ir escuchando en la práctica clínica. Vamos a intentar ir viendo ciertos aspectos generales, algunas características principales de algunos medicamentos más saltantes, ¿sí? A ver, ahí vamos. Por ejemplo, en este grupo farmacológico, ustedes ya lo han escuchado mencionar cuando hablamos la clase introductoria de hipertensión arterial, ¿sí? Pero como ustedes ven acá, este grupo de fármacos cardiovasculares de calcio antagonistas no solamente se utiliza en este ámbito, sino también como un antiarrítmico. Es un grupo de antiarrítmicos, también en las anginas o dolores de pecho. También en la hemorragia subaracnoidea para prevenir el vasoespasmo que se genera por el sangrado, ¿no? También se utiliza para disminuir la dinámica uterina en una amenaza de parto pretérmino. Y también, por ejemplo, en lo que se llama fenómeno de Raynaud, que es una vasoconstricción distal en los dedos, ¿no? Principalmente en los dedos de las manos, que puede ser tan severa que algunos pacientes pueden terminar con necrosis de dedos, ¿no? Generalmente asociadas a enfermedades inmunológicas. Este es el abanico de posibilidades de escenarios clínicos donde se utilizan estos medicamentos, no solamente la hipertensión arterial. Inclusive existen datos anecdóticos, como por ejemplo ustedes pueden ver acá, el uso de este nifedipino como una de las drogas calcioantagonistas en el manejo del cólico biliar, ¿sí? Como hipotetizando una capacidad de disminución del tono de los esfínteres y del tono del vasoespasmo que se genera ese nivel de la vía biliar, permitiendo inclusive la hipotética migración de cálculos, ¿no? Como esta es una tesis del año 96. E inclusive en publicaciones aún se mantienen esas acciones extracardiovasculares, como por ejemplo en esta revista mexicana, el uso de estos medicamentos para el cólico ureteral, ¿no? Para un tema urológico. También con un mecanismo similar, ¿no? Que puede llegar a producir una relajación de la musculatura lisa y con ello, al aumentar el diámetro de las vías, en este caso ya no la vía biliar, sino la vía urinaria, poder permitir la migración y la disminución del dolor, ¿no? Nifedipino, ¿sí? Bien. Si ustedes recuerdan, el tipo de receptor del que estamos hablando que va a ser bloqueado son los canales de calcio, que son tipo del receptor de los tipos canales iónicos con ciertas estructuras, que es como un poro, ¿no? Que se activa ante ciertos iones. En el caso de los canales de calcio se les denomina voltajes sensibles porque guardan cierta relación con la estimulación de voltaje. Y existen ciertos subtipos que están denominados con letras, el L, N, P, Q, R y T. De los más saltantes o importantes que tienen que ver con el tema a tratar, es principalmente los canales tipo L, ¿sí? Son los que tienen que ver, son aquellos que están distribuidos en tejido muscular, en musculatura lisas predominantemente y a nivel de músculo cardíaco, ¿sí? Y ahí están donde están los clásicos verapamilo, diltiazem y los dihidropiridínicos, ejemplo, nifedipino, ¿sí? Entonces, estos son los subtipos de canales de calcio y el que tiene que ver con el tema cardiovascular específicamente son los tipo L. En cuanto a las generaciones o categorías, hay una forma más didáctica de aprenderlo, que simplemente son los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Dentro de los no dihidropiridínicos hay dos grupos, que son las fenilalquilaminas, o sea, verapamilo, como único representante de importancia. La otra no dihidropiridínica es la benzotiazepina, no benzodiazepina como el diazepam, sino benzotiazepinas, donde está el diltiazem como el principal representante, ¿sí? Estos de acá arriba son no dihidropiridínicos. Y el grupo más grande lo constituyen los dihidropiridínicos, que tienen 3 generaciones. El primer elemento que surgió fue el nifedipino, ese es de primera generación. En la segunda generación está el nicardipino, el nizardipino y el felodipino, sí, que por ahí nicardipino todavía tiene ciertas aplicaciones, ¿sí?
e inclusive en ensayos parenterales para ciertas situaciones. Y en la tercera generación está el amlodipino. De todos estos de acá, y el ecarnipino. De todos estos de acá, los que más van a escuchar en la práctica habitual son el nifedipino y el amlodipino, dentro de los dihidropiridínicos. Aparte de esos clásicos medicamentos, hay que ir mencionando también que se considera una cuarta generación de bloqueadores de canales de calcio, donde está el clinidipino. El clinidipino tiene la particularidad de que no solamente actúa sobre los canales de calcio de tipo L, si ustedes recuerdan, acá les mencioné el principal L, pero también existe otro que está acá, que no es en el tejido muscular, sino a nivel neuronal. Pues resulta que esta cuarta generación lo que intenta es que, aparte de la acción del calcio a nivel de la musculatura lisa en los tipo L, también intenta intervenir a nivel de la neuroestimulación simpática mediante ciertos canales de calcio que son los tipo N, que tienen que ver con la liberación de neurotransmisores, en este caso de norepinefrina. ¿Por qué? Porque esta liberación de norepinefrina también tendría que ver con aumentar el tono vascular, aumentar los tropismos cardíacos, ¿no? Inotropismo, cronotropismo y todo, ¿no? Y también los receptores a nivel renal. Entonces, si se produce el bloqueo de la musculatura lisa y se produce el bloqueo de la neuroestimulación por estos neurotransmisores, se obtendría un mayor efecto en cuanto a la hemodinamia, en regular esa hemodinamia cardiovascular, ¿sí? Entonces, este medicamento es el clinidipine, ¿sí? Con un doble mecanismo a diferencia de los otros, de los anteriormente mencionados y más clásicos. Si pudiese hacerse una comparación en cuanto a las 4 generaciones, por ahí se podría mencionar que el nifedipino tiene una acción más rápida y a veces es de una potencia importante, pero así como ingresa rápido, también su tiempo de acción es bastante rápido, ¿sí? A diferencia de otros, de los que siguen las siguientes generaciones, que el objetivo tiene mucho que ver con lo ya mencionado, ¿no? Si es un medicamento que entra y sale del cuerpo, como por ejemplo nifedipino de la primera generación, quiere decir que tengo que darlo más veces a lo largo del día, ¿no? Cuando se intenta sacar las siguientes generaciones, se intenta que obtengan un efecto similar en cuanto a potencia, por decirlo así, una buena potencia, pero que la duración sea un poco mayor. ¿Para qué? Para que ya sea posible darlo una vez al día o 2 veces al día, ¿no? Y eso se ve, como ven acá, en cuanto a los aspectos farmacocinéticos. En cuanto al tiempo de vida media, vamos a pasar de un tiempo de vida media muy cortito de 2 horas a tener un tiempo de vida media que inclusive en algunos llega a ser hasta 36 horas, ¿no? Por ahí ese clinidipine que está surgiendo tiene un tiempo de vida media intermedio todavía, ¿no? Pero lo que es el navipino, por ejemplo, tiene un tiempo de vida más prolongado, ¿sí? Por ahí, un efecto también que se intenta ir controlando era que si ustedes se ponían a ver los medicamentos, por ejemplo, el nifedipino, el de primera generación, en cuanto a efectos adversos, generaba mucha taquicardia, ¿no? Y eso era por ahí cierta paradoja, ¿no? Una especie de contraindicación, si alguien viene con una hipertensión muy alta, le bajo la presión, pero lamentablemente lo pongo taquicárdico, no es tan conveniente. En las siguientes generaciones se intenta que en la segunda, tercera y siguientes que ya no se presente ese efecto, ¿no? Otra cosa bastante común era por ahí la cefalea, ¿no? Y también el edema en miembros inferiores, que se intenta que eso se vaya perdiendo, ¿no? El cómo funcionaría eso, pues cuando el calcio actúa normalmente, ustedes recordarán, creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, tiene mucho que ver con el calcio que viene del exterior y que es de por sí, su presencia es una especie de estímulo para el calcio que está en las reservas interiores del retículo sarcoplásmico y se une al calcio que viene del exterior para generar una mayor concentración y eso activa el sistema de contracción muscular, ¿no? Troponina, actina, miosina y todo eso, ¿no? Entonces, esa es la acción fisiológica que tiene que ver con muchos receptores, como ven acá, ¿no? Por ejemplo, los receptores adrenérgicos, ¿no? Los de DOPA. Hay varios receptores, los AT1, inclusive, que hemos hablado del losartán anteriormente,
tienen que ver con eso, ¿no? Finalmente la vasoconstricción o lo que fuere se hace por una activación en la salida de calcio de las reservas del retículo sarcoplásmico para que la alta concentración genere la contracción muscular, ¿no? En este caso, estos medicamentos calcio antagonistas lo que hacen es bloquear uno de los tantos formas en las cuales se activa la contracción. Es decir, a este nivel, con este tipo de receptor, que es el canal de calcio, ¿sí? Inclusive, aquí estaba lo que era la recaptación posterior de calcio, ¿no? Con el sistema cerca, que vuelve a regresar el calcio al retículo sarcoplásmico, ¿no? En sí, ¿qué efectos son los que se esperan con estos nifedipino, loipino, tiazembrapamil, ¿no? Para lo que es hipertensión, generalmente estamos hablando de los que son dihidropiridínicos, ¿sí? O sea, esto de acá, ¿no? Dihidropiridínicos, nifedipino para abajo. Esto es clásicamente, y por decirlo así, de todos los calcioantagonistas, los que realmente sí sirven para hipertensión. Los de acá, de arribita, que son no dihidropiridínicos, generalmente tienen que ver con problemas, digamos, estos son para problemas arteriales periféricos, estos son para problemas cardíacos a nivel central, por decirlo así, ¿no? Es decir, para el corazón, o sea, como antiarrítmicos y como antianginosos también, ¿sí? Los de acá, los no dihidropiridínicos. En cuanto al efecto farmacológico, entonces, de manera general, ¿no? A nivel arterial van a vasodilatar y bajar la presión arterial. A nivel coronario van a vasodilatar y generar menor angina, como antianginosos, ¿sí? Pueden disminuir la contractibilidad cardíaca con un efecto inotrópico negativo. Esto en realidad no es que sea un efecto tan bueno. En realidad, por ejemplo, esto de acá genera una contraindicación para un paciente que puede ser hipertenso, pero que ya está haciendo falla cardíaca. Si el paciente ya tiene falla cardíaca, entonces no sería tan conveniente darle un antihipertensivo que mejore la presión, pero que lamentablemente disminuya la fuerza de contracción, ¿no? A diferencia de los grupos farmacológicos más clásicos que ya hemos visto que más bien la mejoran, como son los YECAS y los ARA2, ¿no? Por ahí el efecto de regular la velocidad de conducción y la frecuencia, hay que recordar que sí, en el efecto antiarrítmico que les he mencionado, el que ellos disminuyan el dromotropismo, que lo hagan negativo, es bueno. En cuanto al control de la frecuencia es variable, ¿por qué? Porque las dihidropiridinas, como hemos dicho, el nifedipino sobre todo, es taquicardizante, pero los no dihidropiridínicos, como el tiazina y verapamilo, más bien se utilizan como antiarrítmicos, ¿sí? En cuanto a lo que es el uso en hipertensión arterial, existen ya N cantidad de estudios, el VALUE, el ACCOMPLISH, el ASCO, el CAMELOT, etcétera, etcétera, donde lo que se ha intentado hacer es ver cómo es el efecto de los calcioantagonistas para el manejo de la hipertensión versus otros grupos farmacológicos o en combinación con otros grupos farmacológicos. Y al final lo que se puede ir diciendo en conclusión es que se han ganado un sitial en el manejo de la hipertensión arterial, poniéndolo dentro de los fármacos habitualmente conocidos como de primera línea, ¿sí? En cuanto a lo que es la angina estable, también existen ciertas indicaciones como antianginosos. Los principales antianginosos son los beta bloqueadores y también lo son este grupo que estamos hablando, los calcio antagonistas. En distintos estudios y en distintas guías se encuentran considerados como para el manejo del angor o del dolor en la angina estable, ¿no? Hay ciertas cosas que también se han ido viendo en uso sostenido y dentro de los efectos principales que se ve es, lo clásico es asociarlo al edema pretibial, edema de tobillos, el edema en miembros inferiores, que es como un efecto muy, muy frecuente de todos los calcio antagonistas, ¿no? En cuanto a las características farmacocinéticas, hay que recordar lo que íbamos diciendo, por ejemplo, el loipino es un calcio antagonista dihidropiridínico de tercera generación, donde la característica más saltante es que tiene un tiempo de vida media un poquito más prolongado, ¿no? Y otra característica en la farmacocinética que podríamos mencionar, los otros como en acá son de tiempos de vida más variados, ¿no? El nicaripino que les mencioné que también tiene uso endovenoso. Y otra característica importante en cuanto a la eliminación es que la falla renal
no suele ser una variable importante en la gran mayoría de ellos, ¿no? O sea, en el paciente con insuficiencia renal, la gran mayoría de calcio antagonistas pueden ser utilizados con cierta seguridad. Como les íbamos mencionando, hay que ver ciertas características en cuanto a los efectos adversos. Por ejemplo, el más frecuente que les mencionaba es el edema, ¿no? El edema periférico, que en realidad es un edema en tobillos, ¿sí? Es el que tiene doble check. Si ustedes ven acá, doble check es lo que más presentan los pacientes. No es que genere mayor problema, en realidad funcional ni físico, pero sí es relativamente frecuente y genera cierto fastidio, ¿no? Después de eso pueden haber mareos, una especie de flush o enrojecimiento, cefalea, ¿no? Palpitaciones, disnea, por ahí se describe constipación, malestar, alteraciones visuales, calambre, etcétera, ¿no? Pero lo más frecuente es el edema en tobillos, el edema en miembros inferiores, ¿sí? Como el efecto adverso más común. Algunas particularidades que deberíamos mencionar. El amlodipino. El amlodipino, por ejemplo, tiene una biodisponibilidad aceptable, ¿no? Que no se altera con alimentos, tiene una proteínas altas, 97%. Y hay que recordar que al ser ya uno de tercera generación de los dihidropirínicos, lo que se buscaba era que fuera una vida media más prolongada, ¿no? Que su eliminación puede durar hasta 45 horas. Tiene un aspecto importante que es la lipofilia, lo cual le permite un efecto tipo de POT, ¿no? Su excreción es principalmente renal, pero en realidad no tiene tanto efecto, a pesar de su excreción renal importante, como hemos visto, por el metabolismo que le genera múltiples ya metabolitos inactivos. No hay mayor problema en insuficiencia renal. Más bien podría considerarse ciertas alteraciones en el hepatópata, porque al haber alteración del metabolismo hepático en el hepatópata no va a haber esa inactivación y por lo tanto ahí sí podría haber ciertos problemas, ¿no? El diltiazem es del tipo benzodiazepinas, es un no dihidropirínico y hay ciertos aspectos importantes, ¿no? Como les dijimos, el amlodipino, nifedipino, nicardipino y todos los dipinos son más para la parte vascular periférica, ¿sí? En cambio, el diltiazem es más a nivel miocárdico, a nivel cardíaco, tanto en la contracción como en la conducción, ¿no? Entonces tiene que ver con la célula muscular cardíaca directamente. Hay ciertas particularidades en cuanto a lo que es tabletitas. Este medicamento puede tener una deliberación más rápida y una deliberación más prolongada, ¿sí? Y eso hace que se utilicen en ciertas situaciones. Por ejemplo, un diltiazem para lo que es... hay una angina por ahí que se describía clásicamente, que se llamaba angina Prince-Metal, que era porque había un vasoespasmo de las coronarias, ¿no? Por ejemplo, a ese tipo de pacientes se les daba tabletas tanto de liberación sostenida, por ahí para que las tengan de uso habitual diario, y aparte de la liberación rápida si es que al momento les daba la angina, ¿no? Para que nuevamente esa píldora en el bolsillo que suelen andar algunos medicamentos, uno de esos era clásicamente el Tiacen, ¿no? Se tomaba, se cogía y para que haya un alivio mucho más rápido, para que en 30 minutos ya empiezan a sentir el alivio del dolor, ¿no? Por eso existen estas dos presentaciones. Bueno, hay amplio metabolismo hepático, la vía media de eliminación es relativamente rápida y tampoco tiene mayor problema en el renal, pero sí habría que tener un poco más de cuidado en el hepatópata. El nifedipino es la droga de uso más extendido. El nifedipino también tiene ciertas particularidades, existen algunas igual, que son de acción rápida, liberación rápida, y otras que se llaman nifedipino retard o de efecto más prolongado. La liberación rápida, recordar lo que ya habíamos dicho, ¿no? Actúa bastante rápido, pero lamentablemente también su acción dura poco, ¿no? Tal cual entra, a las pocas horas sale, ¿no? Existen ciertas situaciones en las cuales se utilizaba clásicamente una nifedipina de acción rápida, por ejemplo, en una crisis hipertensiva de alguien que va por emergencia con una presión volando, ¿no? De 200 con 120. Así como ustedes habrán visto, imagino ya, o habrán escuchado, agarran y en emergencia usan una pastilla de captopril, la chancan y la ponen debajo de la lengua. Pues anteriormente se hacía lo mismo con el nifedipino de 10 miligramos en tableta de liberación rápida. Lamentablemente, porque es que esto se empezó a
a descontinuar porque el efecto era muy brusco, muy potente, ¿no? Y eso generaba una disregulación hemodinámica en varios pacientes. Existe también, por otro lado, la tableta de liberación sostenida, que este es nifedipino retar. Si la rápida viene de miligramos, la retar viene de 30 miligramos, ¿no? Y es una droga que se utiliza en el manejo de la hipertensión, es dihidropirínea, clásicamente en el manejo de la hipertensión, ¿sí? Algunas otras cuestiones, por ahí, el metabolismo hepático y el no tener mayor problema en la falla renal para su uso, ¿no? El verapamilo. El verapamilo es no dihidropiridínico, es de los que no actúan a nivel periférico, sino más bien más a nivel cardíaco, ¿no? A nivel del corazón. También existen estas tabletitas o estas fórmulas de liberación rápida, inmediata y de liberación sostenida. También en el contexto de arritmias cardíacas, ¿no? De taquiarritmias sobre todo. El diltiazem clásicamente para el anterior que les dije, diltiazem clásicamente para un tema de angina, de penis metal, y el verapamilo sí es como un antiarritmio, ante la presencia de alguna taquicardia, ¿no? No es que sea de primera elección actualmente, no es que sea la primera en ser usada para la gran mayoría, para hacer arritmias más frecuentes, pero anteriormente era uno de los medicamentos más ampliamente usados, ¿no? Hace 20 años atrás, claramente. Por eso es que aparte de las pastillitas, también existen las ampollas endovenosas, ¿no? Como ven, hay un tiempo de vida media en el uso reciente bastante corto. Por ahí se describe un poquitito más cuando ya se usan varias semanas, ¿no? En este caso, por su efecto en el sistema de conducción con el tema de manejo de las arritmias, obviamente tiene que ir a manipular el sistema de conducción. Sí podría haber una prolongación del intervalo PR en el trazado del electrocardiograma, ¿no? Y por lo tanto, en este tipo de medicamentos sí podría ser necesario algún tipo de precaución en la insuficiencia renal. Aparte del nifedipino, existe otro medicamento que se llama nimodipino. La particularidad del nimodipino era de que tenía una fama hace 15, 20 años atrás de ser muy bueno para la irrigación cerebral, ¿sí? Para mejorar la irrigación cerebral del adulto mayor, no era lo clásico que se decía de este medicamento. Tenía un nombre de marca inclusive muy adrede que se llamaba Irrigor, ¿sí? Lo cual ya de hace buen rato se sabe que no tiene mayor nivel de evidencia para mejorar la memoria o la circulación o mejorar o reperfundir a aquel infartado cerebral, alguien que sufrió un stroke, ¿no? En realidad en ese ámbito no ha quedado su uso de manera sostenida, son usos aislados de ciertos colegas, ¿no? No es que haya un alto nivel de evidencia, pero lo que sí tiene una clase de recomendación 1A es en el contexto de la ruptura neurogmática. La hemorragia subaracnoidea, debido a un aneurisma cerebral roto, genera un efecto debido a la toxicidad de la sangre esparcida en las membranas del cerebro, que se llama vasoespasmo. El único medicamento que ha demostrado una reversión importante, por eso es recomendación 1A, es el nimodipino. Y bueno, los estudios demuestran este nivel de recomendación en el nimodipino dado de manera oral, inclusive, ¿no? Inclusive más que el parenteral. Y en ese escenario es en el que ha quedado realmente con un buen nivel de evidencia y de recomendación lo que es el nimodipino, más allá de los otros usos clásicos que no tenían tanta evidencia como era la irrigación cerebral, ¿no? En cuanto a lo que es el manejo de la hipertensión, que es la patología cardiovascular que más se van a topar, como les mencionaba, es un grupo farmacológico que está dentro de los de primera línea, ¿sí? Inclusive esto se le puede hacer un versus con otras drogas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, los YECAS, los SARA-2, los betabloqueadores o los que fueran, ¿no? ¿Qué es lo que podemos mencionar en general? Dos cosas importantes. Uno, que cuando es falla cardíaca, como ya les dije, ya deja de tener un lugar importante, ¿no?
no es significativo, no debería entrar o considerarse el calcio antagonista en el hipertenso cuando ya tiene cierto grado de falla cardíaca. Por ahí, en los otros escenarios sí se sigue manteniendo. Por ejemplo, en el renal, si es hipertenso y tiene insuficiencia renal, dado que no tiene mayor corrección, se puede utilizar, ¿no? Y lo otro es que también se describe que el calcio antagonista podría disminuir la incidencia de strokes, ¿sí? Comparado inclusive con el IECA que ustedes han visto, como les puse el captopril, que son los IECAs, en diapositivas anteriores, son bastante buenos para toda la patología cardiovascular. Pues digamos que en esto sí el calcio antagonista le gana inclusive al IECA, ¿sí? Le va muy mal en cuanto a lo que es la falla cardíaca, ¿sí? Le va muy bien en cuanto a lo que es stroke, ¿sí? Y es una muy buena opción en cuanto a lo que es insuficiencia renal, ¿ya? En cuanto a las taquiarritmias, cuando les mencionaba de las taquiarritmias, ahí no es el nifedipino, no es el amlodipino, sino más que todo es el verapamilo. Ahora, cuando yo también le decía al verapamilo, les decía que no es que sea el de primera elección, ¿no? Cuando uno ve ahora lo que son las taquiarritmias, sobre todo las taquiarritmias que llamamos supraventriculares, el medicamento que más se usa es uno que se llama adenosina. Pero en realidad, por ahí, si es que se quiere mencionar algo, podría ser, según un metaanálisis y una evaluación en la data de Cochrane, eh, no se puede decir que existe mayor superioridad entre uno y otro, ¿no? Pueden ser hasta cierto punto similares, no existe mayor preponderancia de efectos adversos, pero la fama que tiene el verapamilo es que era demasiado potente, ¿no? Así como el nifedipino tenía la fama de que era muy potente y a veces era muy brusca la bajada de hipertensión, en el caso de la taquiarritmia, a verapamilo se le achacaba eso también, ¿no? Ahora, poniéndolo a nivel estadístico, en esta revisión, por ejemplo, en realidad en esta revisión sistemática no demuestra que hubiese tanto ese efecto, ¿no? Pero en realidad, como les digo, el que ahora está como primera línea es más la enosina que el verapamil en sí, ¿sí? Muy bien, eso es a grandes rasgos lo que les quería comentar respecto a los calcio antagonistas. Si es que tuviesen alguna pregunta, por favor. No, doctor, todo claro. Bien, a ver, vamos a intentar avanzar otro tema, que es como se podrán dar cuenta, intentamos que ustedes aprendan cosas bastante puntuales. A ver, un ratito. ¿Se ven nuevamente las diapositivas? Sí, sabe, doctor. Ya. Sí, doctor. Ahora vamos a intentar conversar con los diuréticos, ¿no? Igual el diurético está dentro de la patología cardiovascular, ¿no? Cuando hablamos de diurético, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a la furosemida, a la hidroclorotiazida y la espironolactona, como los más clásicos en la parte cardiovascular. Existe otro diurético de uso muy extendido, como es el manitol, pero que no tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Es el llamado diurético osmótico. Bien, como ustedes pueden ir viendo, recordando esta diapositiva, se las puse, si ustedes siguen la línea del tiempo,
puntero. Dentro de los intentos que han ido surgiendo a lo largo de la historia para manejar la hipertensión arterial, antes que aparecieran los YECAs entre los 80s y los 90s, en el 82, 83 por acá, existían otros como los calcioantagonistas, bloqueadores, todos. Pero uno de los más viejos, si ustedes se dan cuenta acá, son los diuréticos tiazídicos, ¿no? Ahora, si ustedes comparan en la línea del tiempo, ahora los nuevos tratamientos son mejor tolerados y son de mejor efectividad comparado con lo que era al inicio, ¿no? Diuréticos tiazídicos vienen de los años 50, ¿sí? Es un fármaco realmente que tiene casi 70 años. ¿Y cómo es eso de que son mejor tolerados y de mejor respuesta? Lo que pasa es que cuando recién se empieza a hacer los esquemas de manejo de la hipertensión, nuevamente, como ya les he mencionado y ustedes recordarán, cuando se inician los primeros Joint National Committees, que son los consensos americanos, planteaban, por ejemplo, que intenta usar un fármaco y morir con un fármaco hasta lo máximo que te tolera el paciente, y si ya no te tolera, ahí recién cambias a otro. Que en realidad en los primeros años era, ¿sabes qué? Creemos que solamente sirven los diuréticos y no tenemos más, así que muere en el diurético a las dosis más altas posibles, ¿sí? Y recién cuando todo ha ido evolucionando hasta el Joint National Committee séptimo y en adelante, es que ya existen las dosis combinadas que les mencionábamos y a menor cantidad de fármacos a menor dosis y combinados que generan una mayor eficacia, ¿no? El problema principal acá era con la hidroclorotiazida, la vieja hidroclorotiazida, en aquel entonces y durante varias décadas, como ustedes verán, a dosis altas, ¿no? Y los efectos adversos que pudiese producir, ¿no? Y eso en realidad era... en otras palabras, hemos pasado varias décadas manejando mal la hipertensión, ¿sí? Porque no habían más herramientas y las pocas que habían se usaban de manera excesiva y tenían muchos problemas, generaban muchos problemas, ¿sí? Bueno, en cuanto al grupo farmacológico llamado diuréticos, nosotros nos vamos a aprender esta clasificación como unos principales grupos que están acá, ¿no? Como primero van a estar los diuréticos llamados osmóticos, luego van a estar los inhibidores de la inhidrasa carbónica, luego van a estar bloqueadores del cotransporte de sodio, luego van a haber inhibidores del canal epitelial de sodio o ENaC, luego van a haber antagonistas de receptores de aldosterona o antialdosterónicos, luego van a haber aquellos que actúan a nivel de los péptidos natriuréticos y los otros que se llaman acuaréticos, ¿sí? Dentro de los bloqueadores de cotransporte de sodio existen aquellos que tienen que ver con la bomba sodio-potasio-2-cloros y otros que tienen que ver con el cotransportador electroneural de sodio y cloro nada más, ¿sí? Estos serían los principales grupos que tendríamos nosotros que aprender. Esquemáticamente, lo que ustedes deben intentar hacer de manera, digamos, más didáctica es hacerse ustedes su propio esquemita de la nefrona, o sea, glomérulo, todo lo contorneado proximal, el asa de Henle con rama delgada, rama gruesa, el tubo contorneado distal y luego el tubo colector y ya las papilas renales, para ver en qué nivel es que se sitúa el punto de acción de los distintos medicamentos. Por ejemplo, un diurético de asa clásicamente, que es la furosemida, está en el asa de Henle y principalmente, específicamente en el segmento ascendente, en la rama ascendente gruesa, ¿sí? Por ejemplo, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides o espironolactona o diuréticos cerradores de potasio están en el túbulo colector, ¿sí? Espironolactona, túbulo colector. Y así los inhibidores de anhidrasa carbónica, los diuréticos tiacidos, donde está el hidroclorotiazida, ya tienen su sitio de acción, ¿no? Esa sería la idea, que ustedes se aprendan o intenten, que eso es lo que se les puede preguntar, indique usted en qué segmento actúa tal o cual diurético, ¿cierto? Muy bien. En cuanto al primer grupo, en cuanto a los diuréticos osmóticos, el principal representante es el famoso manitol, cuyo escenario prácticamente específico es actualmente el manejo o el tratamiento del edema cerebral. Anteriormente, varias décadas atrás, el manitol se utilizaba como un diurético para hacer algo que se llamaba la bomba diurética o forzar diuresis, ¿no? Le metían manitol y aparte le metían furosemida al pobre paciente y lo hacían orinar como caballo.
que se creía en aquel entonces que era un método bastante bueno y efectivo para ayudar al que estaba con insuficiencia renal o con problemas para orinar, ayudarle a que eso mejorase, ¿no? Eso es algo ya de bastantes años atrás, ¿no? Actualmente la indicación principal es para el manejo de el edema cerebral, ¿sí? ¿En qué nivel del aparato glomerular actúa el mannitol? Tradicionalmente se plantea que este medicamento actuase a nivel del túbulo proximal porque sus solutos no son reabsorbibles, ¿no? Y que limitaría por el movimiento del agua de la luz tubular hacia el intersticio y cesaría la reabsorción de sodio. Pero en realidad el efecto más importante se describe a nivel del asa de Henle. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la molaridad plasmática generada por este mannitol, ¿no? Que podría generar una extracción de líquido intracelular, expansión del volumen extracelular con disminución de la viscosidad sanguínea. Y esa manipulación, como por eso sería osmótico, el que manipule la osmolaridad plasmática hace que este bendito sistema renina-angiotensina-aldosterona empiece a manipularse, ¿no? Ya se ve alterado, se ve estimulado, ¿no? Y empieza el tema de la renina, con lo cual el flujo sanguíneo pues, plasmático renal aumentaría y por lo tanto la tasa de filtración aumenta, ¿no? Se filtra mucho más, ¿sí? Se empieza a filtrar más y de paso el efecto a nivel, que es lo que se describiría acá en la parte proximal, evitaría que esta mayor tasa filtrada pues se reabsorbiese, ¿no? Entonces, la manipulación de la osmolaridad con repercusión a nivel de lo que es la estimulación de renina con mayor tasa de filtración y por lo tanto mayor salida, mayor filtrado al sistema glomerular y como ayuda adicional el bloqueo a la reabsorción. Por lo tanto, pierde más líquido, ¿sí? El principal es el mannitol. ¿Cuáles otros pueden ser considerados con efecto diurético osmótico? El glicerol, el sorbitol y por ahí se escribe la urea. Eso de la falla renal aguda, como les dije, es algo que ya no se utiliza. ¿Para qué escenario clínico queda circunscrito el uso del mannitol? Es para el edema cerebral. En cuanto a los inhibidores de la anidrasa carbónica, si ustedes recuerdan, la anidrasa carbónica es la que tiene que ver con el paso del ácido carbónico hacia CO2 y agua, ¿no? Y ese CO2 y agua, pues bueno, tiene que ver posteriormente de la luz, ¿no? De los túbulos. Eso vuelve a ingresar a las células tubulares renales y nuevamente, pues, eso permite que ese CO2 sí permite que nuevamente se forme ácido carbónico y otra vez la bendita anidrasa carbónica tiene que ver con que se produzca bicarbonato de hidrogeniones y el hidrogenión se bota y con eso regulas tú los hidrogeniones o la acidez de la sangre en el paciente, en la persona, y recuperas bicarbonato como tampón, ¿no? Para hacer el buffer tampón y mantener el equilibrio ácido básico. Eso es lo que hace la anidrasa carbónica. En cuanto a lo que corresponde al tema, esta anidrasa carbónica no solo va a estar en el riñón, ¿sí? También está en otros tejidos, y a nivel de las células tubulares proximales se expresa en unos subtipos que es tipo 2 y tipo 4 a nivel citoplasmático luminal. Al ser bloqueado, la anidrasa carbónica se evita este proceso de acá, ¿no? De la reaprovechamiento de este CO2 y agua de acá para generar bicarbonato de hidrogenio. Al ya no producirse eso quiere decir que ya no se generaría hidrogeniones, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con un bloqueo del cotransporte sodio-hidrogenión que ven acá. Y también se bloquea el cotransporte de sodio-bicarbonato en la vasolateral, ¿sí? Que es lo que ven acá. Por ende, entonces, el flujo de sodio se ve manipulado. Al ser un flujo sodio manipulado, ya no hay hidrogenión que botar a cambio de sodio, por lo tanto el sodio va a permanecer en la luz del sistema glomerular. Al haber sodio en los túbulos, pues simplemente el efecto osmótico del sodio hace que esto se produzca más pichi, más diuresis con sodio o sal y por lo tanto jalando lo que clásicamente conocemos que
la sal o el sodio jala agua, ¿no? ¿Todo por qué? Porque ya no se produjo este contratransporte sodio-hidrogenión, ¿no? Y tampoco el de acá, el del sodio bicarbonato en el otro lado. Por lo tanto, ese sodio ya no puede ser reabsorbido y en la luz del sistema de túbulos de los glomérulos, pues se perderá junto con agua. Por lo tanto, habrá mayor diuresis, ¿sí? ¿Cuál es el principal agente del que estamos hablando? El medicamento inhibidor de anhidrasa carbónica que hasta ahora tiene ciertas aplicaciones es la acetazolamida, ¿no? Por ahí ciertas unas características. Dada la manipulación del estado ácido básico que vamos a hacer con este medicamento, va a haber una elevación del pH urinario y puede haber acidosis metabólica a nivel plasmático, ¿no? En cuanto al nombre de diurético, tiene que ver por esa salida y ese bloqueo a nivel de lo que es la salida, la no reabsorción de sodio y la pérdida de agua junto con el sodio. Pero en realidad, el efecto de esta producción o esta salida de sodio de agua o diuresis es bastante bajo, bastante modesto. No es que genere un incremento significativo en la diuresis. Pero como hemos mencionado acá, en realidad este tipo de inhibidores actúa en anhidrasas carbónicas que están en otros órganos. Lo que se describe es que puede tener un efecto importante, por ejemplo, en la producción de LCR de los pacientes con un problema que se llama hidrocefalia, a tal punto que podría disminuir lo que es la hidrocefalia, la producción de líquido a nivel del sistema ventricular cerebral. También se ha descrito, por ejemplo, en lo que es el uso en el glaucoma, ¿no? Y por ahí, como un segundo plano, se menciona que al combinarse con otros diuréticos, sería un efecto diurético mucho más potente cuando existen cuadros edematosos más resistentes, ¿no? Pero más está en estos escenarios clínicos de acá. Este grupo farmacológico, por tanto, que es inhibidor de la anhidrasa carbónica, es decir, acetazolamida, tampoco tiene que ver con las patologías cardiovasculares, ¿sí? Solo lo estamos mencionando porque está dentro del tema que son diuréticos. Acá hay otro grupo. En cuanto a los inhibidores del cotransporte de sodio, específicamente los que tienen que ver con la bomba sodio-potasio 2-cloros. Estos son los famosísimos diuréticos llamados diuréticos de ASA, donde su principal representante es la furosemida, ¿sí? Como ven acá, se unen al sitio competitivo del cloro de una manera irreversible, inhibiendo un 25% de reabsorción de sodio, con lo cual vulgarmente conocemos que arrastra agua hacia el compartimento luminal y de ahí viene su efecto diurético, ¿no? No existe mayor compensación a nivel distal, ¿sí? Circunstancias a nivel de la luz tubular, por ejemplo, concentraciones elevadas de cloro, pueden desplazar el diurético y producir resistencia al efecto del mismo. Si eso es, puede haber esta particularidad en el uso muy sostenido, ¿no? Entonces, a nivel el diurético de ASA, a nivel del segmento más grueso, ¿no? De la rama ascendente, aquí es donde actúan estos diuréticos de ASA por una unión al cloro de manera al sitio de unión del cloro de manera competitiva e irreversible, ¿sí? Los principales representantes, como decíamos, era la furosemida. Existe también otro que se llama torasemida, también bumetanida, ¿no? Y el ácido heptacrínico, pero el principal es la furosemida. ¿En qué escenarios clínicos se suele utilizar? Para muchos síndromes edematosos, el edema que genera la falla renal, el edema que genera la falla cardíaca, inclusive en la falla cardíaca congestiva cuando existe edema o de pulmón. En cuanto al efecto antihipertensivo, en realidad no es que sea un medicamento de primera línea. Sí tiene un uso más extendido en falla cardíaca en cuanto a patología cardiovascular. No es un diurético que disminuya la presión arterial, ¿sí? Significativamente o sostenidamente no. Tal vez, quizás, aún lo encuentren ustedes usándolo por algunos médicos para las crisis hipertensivas, ¿no? Cuando hay hipertensión severa
utilizan la furosemida endovenosa, ¿no? Pero en realidad, este efecto inicial se supone que se lograría por lo que bajas el volumen sanguíneo, ¿no? Y con lo cual se supone que el gasto cardíaco lo manipulas para haber menos precarga y debería haber menos presión arterial. Pero, lamentablemente, en el uso sostenido, estos valores de volemia y de gasto cardíaco retornan a la normalidad. Por lo tanto, no es un uso antihipertensivo en el paciente crónico. Tal vez en emergencia hipertensiva con presiones muy, muy altas, ¿no? Tal vez, quizás, ¿no? Si es que no hay otro de preferencia. Por ahí se describe también que hay una repercusión en el tono contráctil del músculo isovascular debido a que revierte en el estado de exceso de sodio disponible en la célula muscular, es decir, menor acción de este sistema de calcio, ¿no? En cuanto a las tiazidas, es muy similar el efecto, pero se prefiere como antihipertensivo diurético a la tiazida más que a la furosemida, ¿sí? Ese tiempo de vida media, por ejemplo, en una crisis hipertensiva, si es que lo utilizásemos, puede que sirva, pero la parte hemodinámica inmediatamente va a intentar compensar, como hemos descrito, y al final el tiempo de acción del supuesto efecto antihipertensivo va a ser bastante corto, ¿sí? En cuanto a los efectos adversos de estos primeros grupos farmacológicos, perdón, en cuanto a los diuréticos, estos que son los diuréticos de ASA, como ven acá, generalmente producen efectos a nivel de los iones, ¿sí? La furosemida genera hipernatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, acidosis o alcalosis metabólica e inclusive por ahí intolerancia a la glucosa, ¿no? Pero lo principal es que al ser de una potencia, digamos, bastante importante, van a producir alteración electrolítica significativa. Repetimos, hipernatremia, que es mucho más frecuente, y a veces también hiponatremia, hipocalemia o hipopotasemia, que es bastante frecuente, hipomagnesemia, ¿sí? Y también están asociados a lo que es alcalosis metabólica dentro de las alteraciones ácido-básicas, ¿ya? El otro grupo, que también tiene que ver con el cotransportador de sodio. En este caso, no es el sodio-potasio 2-cloro, sino el cotransportador electroneural sodio-cloro, ¿sí? En este grupo farmacológico, lo que tenemos es principalmente a las que son las tiazidas, ¿no? En el tubo contorneado distal se encuentra una capacidad de reabsorción importante del sodio, que es un 5 a 10%. Y esto genera, al ser inhibido, genera una al generar una inhibición de este mecanismo, que es un 10% del sodio, el efecto diurético suele ser relativamente bajo, ¿no? Es decir, la diuresis excesiva no se produce, ¿no? Se puede aumentar la reabsorción de calcio, que puede mantener el gradiente electroquímico, y por mecanismos poco aclarados puede aumentar la excreción de magnesio. Al final, como el efecto era relativamente bajo, solamente un 10% de todo el sodio, que tiene que ver con mayor sodio a nivel luminal, mayor diuresis, y en teoría mejor control de hipertensión. Por eso es que antiguamente la tiazida se utilizaba en los 50 o 60 a dosis muy, muy altas para poder conseguir un efecto antihipertensivo real. Y como se puede ver acá, realmente era difícil conseguirlo a las dosis que actualmente usamos, porque su inhibición es de un porcentaje bastante bajo, ¿no?, de la reabsorción de sodio. En cuanto a los tipos de tiazidas y los escenarios, para empezar con el escenario clínico, las hidroclorotiazidas se siguen utilizando en hipertensión, pero se ha visto que ahora su mejor efecto y lo mejor que se puede hacer con ellas es usarlas combinadas con otros fármacos, porque se ha visto que sí contribuyen a la reducción de la presión arterial, pero ya no a las dosis altas que se usaban hace 50 años atrás, sino a dosis. Los farmacológicos son muy buenos y por eso es que se les considera aún en la primera línea el manejo de la hipertensión arterial, ¿sí?
En cuanto a los tipos de tiacidas, existen dos tipos, ¿no? Que son los tiacida types y los tiacida like. Es decir, los tiacidas y los análogos de tiacidas. Dentro de las tiacidas type o tipo tiacida en sí está la hidroclorotiacida, ¿sí? Que es el más clásico que ustedes van a escuchar en la hipertensión. Y dentro de las tiacidas light está la clortalidona y la indapamida. Escenarios clínicos, ya lo he mencionado, ya no tanto como monoterapia, actualmente terapia combinada. Hay cuestiones importantes a mencionar en cuanto a este grupo de las tiacidas. Lamentablemente, durante esos tiempos, esas décadas que les mencioné que había un mal manejo porque no les quedaba de otra a los colegas, habían cosas que no se tomaban tan en cuenta, o si se tomaban en cuenta, eran, digamos, de manera muy tardía. La hipertensión arterial generalmente se da en el contexto de un síndrome metabólico. Generalmente el hipertenso no solamente es hipertenso, sino también tiene problemas con el peso, con el manejo de los lípidos, con el manejo de ácido úrico y con el manejo del azúcar. Ya, entonces, la tiacida, cuando se daba antiguamente a las dosis muy altas, aparte de los problemas iónicos de hiponatremia, hipopotasemia y hiponatremia, lamentablemente generaba también hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia e hiperglicemia. Todos estos 4 debajo que son factores de riesgo también cardiovascular. Es decir, cuando mencionábamos que era una hipertensión arterial mal manejada, nos referimos en sí a la enfermedad cardiovascular. Con las dosis altas de tiacidas de los años 50 o 60, se podía intentar conseguir forzadamente un control de la hipertensión arterial, pero solamente el controlar la cifra de presión arterial es un aspecto del manejo del paciente cardiovascular. Los otros aspectos del manejo del paciente cardiovascular, lamentablemente, más bien eran empeorados o exacerbados, porque aumentabas glicemia, aumentabas ácido úrico, aumentabas colesterol y aumentabas triglicéridos. Actualmente, con las dosis que se manejan de hidroclorotiacida, estos efectos se ven en menor medida. Obviamente se tendría que seguir teniendo cuidado en los pacientes que son síndrome metabólico, o sea, los que son prediabéticos o diabéticos, los que tienen problemas ácido úrico, los que tienen problemas de dislipidemia, ¿no? Pero generalmente, como ya se usan combinados con otros antihipertensivos, la hidroclorotiacida, sobre todo, ya no generaría tanto problema, pero hay que estar monitorizando, ¿sí? Ahora, el por qué es que generaría hiperglicemia las tiacidas. Por ahí se describen, se intenta dar hipótesis de ciertos mecanismos. Por ejemplo, en el uso crónico se planteaba que había un aumento de la excreción de potasio, por lo tanto había mayor hipopotasemia, y esa hipopotasemia se le intentó relacionar con una disminución en la secreción de insulina a nivel de las células beta, ¿no? La hipopotasemia hacía que las células beta pancreáticas no secretaban tanta insulina. Al haber poca insulina, por lo tanto, había mayor glucosa circulante y por lo tanto hiperglicemia, ¿no? Y la otra hipótesis en el uso reciente era que el uso del diurético tiacídico generaba una contracción y disminución del volumen plasmático circulante, una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto eso aumentaba la descarga simpática. Al haber mayor cantidad de catecolaminas, había una estimulación hepática de la liberación de glucosa, de menor captación, perdón, de glucosa, y por lo tanto también había menor utilización por este tema de la adrenalina circulante que hace que aumente los niveles de glucosa a nivel plasmático y por lo tanto hiperglicemia, ¿no? Estas son unas hipótesis de por qué la tiacidas y hidroclorotiacida generaban esto, ¿no? Recordar que están por acá entonces. Vamos hasta ahorita a la acetazolamida, lo que es los diuréticos de asa, lo que son las tiacidas. Y el otro cuarto importante es la espironolactona, ¿no? Y vamos a ver. Hasta ahorita, en resumen, vamos a estos mecanismos de acá. En cuanto a lo que es el tema de las tiacidas, en el manejo de la hipertensión arterial o las patologías cardiovasculares. Por ejemplo, en el paro cardíaco, en lo que son heart attack, eventos coronarios agudos, por ejemplo, clortalidona comparado con los otros fármacos se veía que también ayudaba, ¿no? O sea, era comparativo en cuanto al índice acumulativo, era muy similar con los otros grupos farmacológicos. Lisinopril, que es un YECA, amlodipino, que es el cáncer antagonista, versus esta tiacida-like,
es la clortalidona, ¿no? Por ahí, como que entonces en el escenario cardiovascular tenía cierto uso, ¿no? Estamos hablando hace 20 años atrás. E inclusive por ahí en lo que era falla cardíaca, ¿no? Se le intentaba dar por ahí cierta aplicación a la clortalidona, ¿sí? En lo que es falla cardíaca, tratamientos, hospitalizaciones y demás, ¿no? Por ahí cierta repercusión, cierto uso. Pero en cuanto a lo que era, aparte de lo que hemos mencionado que es muy bueno para lo que es el control de la hipertensión arterial, ¿no? En cuanto a lo que era ya el manejo de la patología cardiovascular combinada, la hidroclorotiazida se le fue colocando como un coadyuvante para el manejo de la hipertensión arterial para la cifra, ¿no? La presión arterial sistólica y diastólica como en acá. Al compararlo con los otros grupos farmacológicos que ya les he mencionado, por ejemplo, el IECA, enacepril y el calcio antagonista en loipino, ¿sí? En cuanto a manejo de la cifra de hipertensión, la sistólica y la diastólica, muy similar, ¿no? Comparando estos IECA más un calcio antagonista versus un IECA con la hidroclorotiazida. Pero en cuanto a las otras patologías cardiovasculares, como ustedes ven acá, lo que es la muerte súbita, el infarto de miocardio, el stroke, la angina instable, la revascularización coronaria, en realidad la tiazida junto con el otro medicamento, así sea un YECA, no le va tan a favor. La combinación inicial de un YECA con un calcio antagonista comparado con un YECA con una tiazida en realidad es mucho más favorable a este primer grupo en cuanto a muerte cardiovascular y las demás patologías cardiovasculares, ¿sí? Por ahí solo tenía en este estudio que se llama el Accomplish, por ahí tenía un cierto grado a favor en lo que era solamente la resucitación luego de un arresto cardíaco por lo que se llama muerte súbita, ¿no? Pero como ven acá, en el escenario del manejo cardiovascular se sigue prefiriendo, por decirlo así en un orden, el YECA, el calcio antagonista, y luego por ahí en un tercer lugar viene a entrar a tallar lo que es el diurético tiacídico. Porque en control de hipertensión arterial sí sirve, pero en combinación, ¿no? En cuanto a los tipos de tiacidas, como usted les he mencionado, existe lo que es la tiacida TAI, que es la hidroclorotiazida en sí, y la tiacida LAI, como por ejemplo la clortalidona. En cuanto a lo que es la presión arterial, manejo de la hipertensión y todo eso, existen varios estudios, ¿no? Comparando ambos, pero lo que podríamos decir en sí, en cuanto a lo que son eventos cardiovasculares de la hidroclorotiazida y los no hidroclorotiazida, para resumirlo así, ¿no? Lo que podríamos decir es que en eventos cardiovasculares, falla cardíaca en sí, la hidroclorotiazida es la que realmente tiene un mejor efecto, un efecto más benéfico a nivel lo que es patología cardiovascular e inclusive hipertensión, comparado con los tiazida light, donde está principalmente la clortalidona, ¿no? Y eso es algo que se ha ido demostrando en distintos estudios, ¿no? Y en revisiones. A tal punto de que todo esto que se va mencionando es prácticamente los tiacídicos type, la hidroclorotiazida es la que es más saltante en el grupo más que los otros medicamentos, ¿sí? Un siguiente grupo son los inhibidores del canal epitelial de sodio. Existe algo que se llama el canal epitelial de sodio, que está por acá a nivel de las células del tubo colector, ¿no? A nivel de la cara luminal, existe un canal epitelial de sodio, ¿no? Hay intervención de ciertas cosas en lo que es la regulación del sodio y lo que es la producción de orina. Está a nivel vasolateral la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Esto va de la mano con ese bendito canal epitelial de sodio, ¿sí? Esto va de la mano, o sea, la reabsorción se produce de esta bomba sodio-potasio ATPasa de la mano con ese canal epitelial de sodio, que es lo que permite pues que los litros y litros de sodio y agua que filtran nuestro riñón, que son litros y litros, a lo largo de todo el día, de las 24 horas,
se reabsorbe un gran porcentaje de ello y eso permite que no orinamos 20, 30, 40 litros, sino que a lo largo del día provocamos una análisis de 1,5 litros o de 2 litros, o quizás un poco más, ¿no? Porque esta bomba sodio-potasio va de la mano de este bloqueador del canal epitelial de sodio, ¿no? El mecanismo entonces sería la inhibición de la entrada de sodio a esta célula epitelial y la secreción de potasio y de la denominación de que esto sería también un mecanismo tipo ahorrador de potasio, ¿no? ¿Cuáles son los principales representantes? Son la amilorida y el triantireno. No son de uso muy extendido por acá, su mecanismo es interesante, sería de una potencia y una acción bastante significativa en el efecto diurético. ¿Tienen algo que ver con lo que es la patología cardiovascular? En realidad no tanto, más son efecto diurético, ¿no? En síndrome hematoso tal vez, en la falla cardíaca, ahorrando potasio, ¿no? Para lo que son los síndromes hematosos, ¿no? O inclusive combinados con otros medicamentos. En cuanto a lo que es los antagonistas de los receptores de aldosterona. Estos fueron entonces los que se llaman comúnmente como ahorrador de potasio. Ahorita vienen los que son los antagonistas de los receptores de aldosterona. Cuando la aldosterona se une a sus receptores, pueden haber varios efectos a nivel, sobre todo, del túbulo colector, ¿no? Por ejemplo, mayor expresión de canales de sodio, mayor estimulación de nuevos canales de sodio, potencian inclusive la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? E inclusive producen mayor bomba sodio-potasio TPasa, mayor síntesis de estas bombas, por ahí inclusive manipula lo que son las uniones estrechas, dándole mayor permeabilidad, e inclusive le da más combustible a estas bombas, generando mayor metabolismo o producción mitocondrial de ATP, ¿no? Y a este nivel, pues, estas bombas de sodio-potasio ATPasa, pues, generarían el efecto hemodinámico y el efecto inclusive en la parte humoral, ¿sí? Endocrinológica, por la acción en sí que genera la aldosterona en estas bombas de acá, ¿sí? Todo esto a nivel del túbulo colector, ¿bien? Los antagonistas que harían, pues, al ser un antagonismo similar a la aldosterona, también se genera este bloqueo de la acción de la bomba sodio-potasio, ¿sí? Antagonista de los receptores de aldosterona bloquearía esto y de paso genera un efecto también similar al bloqueo que generaba las células epiteliales, los canales endoteliales de sodio, ¿sí? Eso hace que se comporten de manera muy similar a estos de acá que llamábamos medicamentos ahorradores de potasio, ¿no? Pero es un mecanismo, lo diríamos así, indirecto, ¿no? Porque el nivel de bloqueo no es en el canal epitelial, sino más bien en el receptor de aldosterona que estimula este canal epitelial y que estimula a esta bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? La aldosterona es la que genera esto. Lo que va a hacer el medicamento es bloquear estos receptores aldosterónicos que tienen que ver con estas bombas que manipulan el sodio, ¿no? El principal representante es la espironolactona. Aparte existe la esplerenona y la canrenona, ¿sí? Ahora, este medicamento sí tiene una repercusión a nivel cardiovascular importante, porque sí se ha visto su efecto a nivel de lo que es falla cardíaca, disminuyendo significativamente la mortalidad en aquellos pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección debajo del 40%. También se ha visto su efecto importante como potenciador y combinado con otros fármacos que tienen un efecto importante en la hipertensión arterial que sigue siendo persistente a pesar del uso de los primeros grupos farmacológicos, ¿no? Y también en el ahorro de lo que es el potasio, ¿sí? En cuanto a lo que es falla cardíaca, la espironolactona fue demostrada como un medicamento de mucha importancia en un estudio que se llama el estudio RALES. El estudio RALES es del año 1999 y más de 20 años después sigue teniendo una vigencia importante. ¿Por qué? Porque en el estudio RALES se vio que
el uso de la espironolactona, junto a lo que ya se sabía que era el IECA, esas cositas que les iba mencionando que también se usan en falla cardíaca, la furosemida para que orine, el IECA para que remodele, etc. Pues se dieron cuenta que junto a esa terapia estándar, el agregar espironolactona generaba una reducción significativa del riesgo o mejoraba la supervivencia hasta en un 30%, e inclusive se veía que mejoraba la funcionalidad o la fracción de eyección de esa falla cardíaca. Desde aquel momento del Rales, en el año 99 en adelante, la espironolactona es un medicamento que sí o sí, o el bloqueo de los receptores de aldosterona es algo que sí o sí se tiene que utilizar en el manejo de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? En cuanto al grupo de los acuréticos, se les llama baptanes, ¿no? Existen algunos medicamentos que actúan a nivel de los receptores de la vasopresina. La vasopresina, acuérdense que es la famosa hormona antidiurética. Son antagonistas no competitivos de la vasopresina. Okay, aquí están los receptores B1, B2 y B3. Principalmente los receptores que tienen que ver con la diuresis son los receptores tipo B2, ¿no? ¿Cuáles serían estos representantes? Serían el tolvaptán, el exibaptán, ¿no? Como más selectivos B2, y el conivaptán como que tiene que ver con los receptores tipo B1 y B2, ¿no? En realidad, ¿en qué escenarios se utilizan este tipo de diuréticos, digamos, acuréticos? Tienen que ver con el manejo de la hiponatremia hipervolémica, en algunos escenarios de síndromes edematosos asociados a falla cardíaca o cirrosis, ¿no? Y también que digamos que su indicación más específica sería en algo que se llama el CIJAT, o la secreción inadecuada de hormona antidiurética, es decir, que se produzca demasiada hormona antidiurética y que eso genera un problema en la regulación de la diuresis, ¿no? Ante ese escenario, el CIJAT le hace que haya mucha antidiuresis, es decir, que no permita orinar al paciente, se le manda este Baptan, que sería un bloqueador, y por lo tanto eso ya regularía el que nuevamente el paciente orine de manera normal. ¿Cómo se llama el problema? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, o CIJAT. Para eso, más que todo, serían los Baptanes. No tienen tanto que ver, entonces, con el escenario cardiovascular. Se está mencionando porque está dentro del grupo de los diuréticos, ¿sí? Y eso sería todo en cuanto al tema de diuréticos. Para ir terminando los temas de hoy, que serían esos dos tópicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Doctor, una consulta. En lo que mencionaba, ¿no?, de que puede haber, se modificaba, por ejemplo, el ajuste de dosis por el efecto que puede hacer de hiperglicemiante en este caso. ¿Cuál sería sobre todo el diurético de elección en pacientes con diabetes mellitus de fondo? Ningún diurético para manejar la hiperglicemia. Si te refieres al manejo de la hipertensión, perdón. Y la hipertensión, la falla cardíaca, intentas con otros, los otros grupos farmacológicos que no sean diuréticos. Intentas con los otros, por ejemplo, los IECA, los ARA2, los calcioantagonistas. Si el paciente con diabetes mellitus e hipertensión ya tiene falla cardíaca, entra a tallar la espironolactona, por lo que hemos mencionado. ¿Sí? La tiazida no se descarta del todo, por si acaso. Si es un paciente diabético que genera cifras muy persistentes y elevadas de presión arterial, se utiliza la hidroclorotiazida, pero ya no a las dosis de antes, ¿sí? La hidroclorotiazida, por ejemplo, viene de 25 miligramos. Se utilizan 12.5 a 25 miligramos combinados, por ejemplo, con valsartán, por ejemplo, ¿no? O combinados con enalapril. Entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, por favor intenten recordar las cosas que hemos puntualizado, ¿no? Hemos intentado poner en las diapositivas, no son muchas por tema, pero las cosas más puntuales y más importantes y que a nuestro entender
son cosas que se tienen que aprender, ¿no? Porque son las cosas más saltantes, importantes y útiles en los grupos farmacológicos que hasta ahorita estamos describiendo, ¿no? Con el respaldo de los respectivos estudios clínicos que se mencionan en las diapositivas. Muy bien. Si no hubieran más preguntas, les agradezco por su atención. Ya estamos coordinando con el delegado para las siguientes clases. Muchas gracias, doctor. No se olvide compartirme sus diapositivas por correo, por favor. Bien, está bien, delegado. Muy bien, les agradezco nuevamente por su atención. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, buenas noches. Doctor. Gracias, chicos. Atentos a la lista, por favor. Alberca. Presente. Maya. Presente. Antón. Antón. Ayona. Bermeo. Robledo. Presente. Bermeo Torres. Presente. Calderón García. Calderón. Calle Dioses. Listo. Carbo Poma. Presente. Delgado. Ángel Castillo. Alzamora. Presente, Mel. Buenas noches. Miguel. Miguel. Luz Moscol. Cueva Pacharre. Presente, Mael. Espinosa Castro. Presente. Espinosa Bala. Presente. Facundo Peña. Facundo Peña. Presente. Listo. González Vázquez. González. Herrera Yerleque. Presente. Gachero. Gachero. Jiménez Cardosa. Presente. Sedabat. Presente. Martínez Nima. Martínez. Melendres García. Presente. En León. Presentation, mi estimado. Navarro Pintado. Vale. Dale. Ibas. Presente, buenas noches. Rojas. Rojas. Romero. Presente. Salazar. Presente. Buenas noches. Silva Cernaque. Silva Cernaque. Silva Torres. Torres Juárez. Presente. Buenas noches. Urbina. Presente, Mael. Buenas noches. Valdivieso Ortiz. Valdivieso. Presente, buenas noches. Villanueva. Presente, buenas noches. Vite. Presente, buenas noches. Yarleque Arroyo. Yarleque. Listo. Yarleque Pasache. Presente, Mael. Darío. Presente, Mael. Zapata Valdivieso. Zapata Valdivieso. Listo, mira. Ya checa. Abad. Acuña. Aguirre. Aya. Jima. Presente, buenas noches. Buenas noches. Arevalo. Presente. Buenas noches. Ok. Arronate. Presente, buenas noches. Ato. Sicha. Presente, buenas noches. Ok. Ayala Correa. Presente, Mael. Benítez González. Presente. Buenas noches, Mael. Mejo Castro. Presente.
Purga. Altamirano. Ante. Presente. Cano. Presente, buenas noches. Escarmen. Ulicóndor. Siman. Presente. Liga García. Presente. Flores. Presente, Presente. Mael. Mael, presente. Uy, te había llamado Cruz Flores. Tranquilos. Cruz Zapata. Presente. Escajadillo. Escajadillo. Flores Fernández y Flores. Bueno, dos Flores Fernández, sí están. Mael, Adrián, presente. Ese listo. Subimos. Gracias, Pintado. Presente. Vicente. Presente, buenas noches. Guevara Mejía. Guevara. Hernández Rivas. Presente, Mal, buenas noches. Hilario García.